decir que vamos a tener filtros analógicos y filtros digitales. En las prácticas han trabajado probablemente con algunos filtros analógicos, compañeros, que lo que intentan, o lo que se intenta con los laboratorios es que no vean esto solo con simulaciones MATLAB, esa es la idea, sino que si hablamos de osciladores de alta frecuencia, que vean un oscilador, aunque de fabricación poco antigua, Java, si hablamos de filtros, que vean un filtro como tal. Esa es la idea con los laboratorios. No obstante, las herramientas matemáticas para universidades pobres como la nuestra, pues sigue siendo el gran caballito de batalla. Pues bien, en los filtros digitales, esto que no quiere salir, universalmente se reconocen de dos tipos. Se conocen como filtros FIR, pues de respuesta al impulso finita, y los IIR, o de respuesta al impulso infinito, uno finita y otro es infinito. Cada uno de ellos cumple o proporciona características de las que se mostraron acá diferentes. ¿Cuántos son más de nada? ¿Cuántos? Por el asunto de la papeleta y esas cosas. Estos son, no nos vamos a meter de lleno a esto es otra historia, simplemente lo traemos a colación porque ningún sistema de comunicaciones puede trabajar sin eso. Y algunas características de este tipo de filtros o alguna posible comparación indican ahí. Por ejemplo, los de respuesta en el tiempo de filtros FIR es la suma, aquí está pesada, pero realmente es la suma ponderada. Es ponderada el asunto, la suma ponderada de un número finito de muestras presentes y pasadas. En esencia, no necesariamente tiene que cumplir ambas, puede simplemente cumplir con una de ellas, pero como tal, estrictamente hablando, tiene que ver con, y ya aparece esta palabra, muestras, también ustedes ya más o menos vieron, seguiremos viendo esta y la próxima clase, presentes y pasadas. Al no tener realimentación, esta es otra característica de los filtros FIR, no poseen realimentación, su respuesta a una muestra dada finaliza cuando la muestra alcanza el final de la línea. En otras palabras, al no haber muestras presentes a la entrada, el filtro deja de tener respuesta como tal. Un filtro FIR no tiene polos, solo tiene ceros. Porque estamos hablando también es temática que ustedes ya conocen. Los polos de una función de transferencia, los ceros de una función de transferencia. En este caso, los filtros FIR no tienen polos, solo ceros. Así que la función de transferencia, el único sitio donde encontraremos valores que hacen cero la función son en el numerador. Un esquema generalizado de filtros FIR genérico es esto. Repito, no quiere decir que todos deben estar. Esta es una representación genérica y que gráficamente trata de representar las tres características de lo que se habló antes, de lo que se plantearon en la presentación anterior. Por ejemplo, tenemos la entrada, este acumulador se encargará de retener la muestra. ¿Cuál sería esta? Que llegó antes que la entrada actual. Este representaría un retenedor que mantiene la muestra que estaba antes de todo el grupo de muestras que están acá.
y antes de la entrada actual. Si se acuerdan, la definición dice: toma las muestras presentes y pasadas y a partir de ellas responde, da una respuesta al sistema como tal. Todas las va a combinar, las respuestas, y pueden haber infinito número de respuestas que va a tomar, o puede que de aquí para acá ya no haya nada, pero las toma todas, las pondera, suma, y la combinación de todas es la salida correspondiente. Eso probablemente, así como se ha planteado, suene a trabalengua. Pero si eso lo ponemos en una cuestión matemática, lo que resulta es esto que está acá. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Dónde han visto eso? Es la operación matemática que nosotros conocemos como convolución. En otras palabras, los filtros FIR representan la convolución de la respuesta al impulso del sistema respecto a su entrada, que es lo que toda la vida nos han dicho que hacen los filtros. ¿Cómo calculamos la salida de un filtro? Hay que hacer convolución de la entrada con la respuesta. Entonces, por lo que decía, aquí está un poco más desglosado el asunto, pero es algo que ya conocen en esencia. Todo lo que aquí es la presentación formal de este tipo de filtros. Ahora, ¿en qué momento pueden requerirse entradas pasadas? Vean. Hay un tema en comunicaciones digitales, los sistemas de comunicación digital, que se llaman los códecs, que se refiere a un tema que tiene que ver con codificadores de voz. Estos códecs pueden existir para voz, como acabo de mencionar, o para video. Hablamos de video, antes lo primero que se nos venía a la mente era televisión. Entonces probablemente el ancho de banda que requería antes de que esto se implemente. O sea, la matemática viene de 1940, pero antes que tecnológicamente se pudieran implementar y que no podían existir estos, en términos de aplicaciones comerciales, pues la consecuencia era que un satélite de transmisión de televisión solo podía transmitir un único canal. Así que si un proveedor de canal de televisión, el TDN, quería transmitir un canal por ese medio, pues solo iba a poder enviar uno, porque los requerimientos de ancho de banda en términos analógicos o codificados digitalmente sin esto eran excesivos, requería demasiado ancho de banda. Un canal de televisión en transmisión analógica, ¿cuál es su ancho de banda? ¿Cuál es el ancho de banda de un canal de televisión analógico? Tiene 6 MHz de ancho de banda. Comienzan en los 72 megas, el canal 2 de televisión analógica, es reglamentación de la UID, no es cimiento de la realidad, es la UID la que dice eso. Y de ahí se van hasta que chocan con el inicio de la banda de FM, que está ahí por los 88 megas. El canal 6 es el que topa con el inicio o el principio del FM comercial, hace un corte a los 108 megas que termina el FM comercial, y de ahí en adelante sigue el VHF alto, ¿ya? Que se refiere al 7, 8 hasta el 14.
Posteriormente ya hace un salto hasta el UHF. Pero esos requerimientos analógicos son de 6 megas. Esos 6 megas, al digitalizar, sin emplear esto o esto, podían convertirse fácilmente en 100 megas de requerimientos de ancho de banda, ya con digitalización directa. El códec o filtros como este, lo que hacían, por ejemplo, era muestrear una señal, de la muestra convertirla a formato digital. Digamos que la conversión analógica digital provocaba 12 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En electrónica han visto varios convertidores analógicos digitales. Y de electrónica habrán visto, bueno, más de alguno lo ha hecho, habrán visto que dependiendo del codificador que se elija, así va a ser el número de bits con los que se codifica cada muestra. Entonces los codificadores de video que había en los primeros días de la digitalización requerían 12 bits. Por la velocidad de muestreo, un tema que vamos a hablar un poco más adelante en esta clase, y como se tomaban tan rápidamente las muestras, resultaba que entre muestras y muestras, estos, por decir algo, se repetían, eran redundantes entre una muestra y la siguiente. Aquí estamos representando la muestra actual, la pasada, la anterior, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia en bits resultantes de la codificación se limitaba a 4 bits, por decir algo. ¿Sí? El resto se repetía. Si yo esto lo aprovecho en cada uno de estos, y con este combinador, que aunque dice sumador, pero puede ser suma algebraica, elimino los bits que se repiten. Si elimino los bits que se repiten con una suma algebraica o una aritmética, la salida, en lugar de darme 12 bits, me va a dar 4 bits por muestra. Y entonces los requerimientos de ancho de banda a nivel digital se reducen. Pero eso solo se logra si el sistema puede recordar muestras anteriores, que es lo que está haciendo esto, y eliminar redundancia. ¿Cuántas va a recordar? De protocolo. Depende del protocolo que implemente. Y ese protocolo en particular se denomina el códec que usa el sistema. Probablemente ustedes no se detengan mucho a ver las características técnicas de los aparatos celulares que andan, pero una de las primeras que les muestran los fabricantes es que tiene un códec y un número. Ese códec significa todo esto que puede hacer, todas esas capacidades que puede hacer. Bien, pero es la implementación. Bueno, repito, esto es matemático, esto viene de ratos. El chiste ha sido cómo circuitalmente hacer esto. Igual que el asunto de Fourier. ¿Desde cuándo planteó Fourier su teorema? No viene teoría, pero ya por los 1600, los 1700, etc. 1768 nació. 1700. Nació. Pero el primer analizador de espectro que hizo eso, bueno, en primer lugar no fue creado para comunicaciones, fue creado en la construcción de vehículos, porque cuando comenzaron a crearse los vehículos, los carros, los automóviles, lo que menos les ponían eran juntas de hule, todo iba soldado, entonces no había amortiguadores tampoco, menos de gas. Como todo iba soldado, imagínense en una calle mala, esas vibraciones provocaban que todos los tornillos se salieran al poco rato. Realmente las vibraciones de los vehículos se analizaron con
el instrumento llamado analizador de espectro. Para eso se crearon, para el diseño de amortiguación en vehículos. Pero realmente lo que hicieron fue poner esas vibraciones en una forma matemática tal que se le pudiera aplicar los teoremas o la teoría que Fourier hizo en ese entonces. En la actualidad, los analizadores de espectro son casi exclusivamente para comunicación, diseño de redes, cualquiera que sea, diseño de enlace vía satélite, cualquiera que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa implementación solo se pudo hacer hasta que apareció el protocolo. ¿Qué algoritmo es? Hasta que apareció qué algoritmo. Ya lo vieron en el laboratorio. La transformada rápida de Fourier. Es un algoritmo de reciente creación. Los requerimientos hardware fueron lo suficiente como para poder implementarse con tecnología de aquel entonces. Pues es mucho más rápido. Pero aún ahora lo que se sigue haciendo es implementar con procesadores la transformada rápida de Fourier. Repito, el chiste es este: sistemas FIR que memorizan muestras, y con esta memorización o retención de muestras eliminar redundancia, y la eliminación de redundancia tiene como consecuencia reducción drástica de ancho de banda, a tal grado que en la actualidad un satélite de transmisión de televisión digital puede alojar cientos de canales, un solo satélite de transmisión de televisión, e incluso puede reservar una porción del ancho de banda asignado para transmisión de televisión y otras porciones para transmisión de redes dedicadas, para redes privadas como tal, o en el mundo actual la transmisión de internet. Pero repito, todo lo que vamos de hablar es lo que ustedes ya le dijeron el ciclo pasado. Un filtro se analiza con convolución en el tiempo. Los de respuesta infinita está formado por una función recursiva. Recursiva aquí lo que significa que hay realimentación. Entonces, la interpretación de la palabrita recursiva. Salida es la suma ponderada de entradas y salidas, solo que puede haber realimentación local. Debido a que a este recurso, la recursividad, la respuesta puede continuar indefinidamente aún sin presencia de señal a su entrada. Es decir, estos pueden llegar a un punto de inestabilidad, pero muy probablemente en ciertos sistemas esa inestabilidad sea lo que se busca. ¿Dónde se emplee? Esa es otra historia. La respuesta en frecuencia de este tipo de filtro SIMA tiene tanto polos como cero. El análisis de polos y ceros es que se determina la inestabilidad de los mismos. También una historia que ustedes ya conocen. Gráficamente y luego matemáticamente es así como se representa. Tenemos la entrada, este bloque que ha memorizado la entrada anterior, pero este que había dado la entrada anterior, al igual que este, se vuelve a alimentar el sistema y la salida es esta. De tal forma que esto puede no estar, esto puede no estar, pero si por esta realimentación, perfectamente puede estar generando una entrada adicional, salida adicional, se vuelva a alimentar, etcétera, etcétera, y quedar en un ciclo de autoalimentación que puede tender al infinito como tal. Depende de la aplicación cuando son útiles, cuando son no. Nosotros nos quedamos con los convolucionales. Hasta ahí es donde vamos a trabajar. Pero estas son las bases de los que se conocen como filtros adaptativos.
Los adaptativos lo que tratan de hacer, especialmente en sistemas de comunicaciones autoajustables, veamos el término autoajustable. El método de autoajuste que ustedes ya conocen, más sencillo del que podemos hablar, es el control automático de ganancia. Ya saben lo que es el control automático de ganancia en un circuito X. ¿Sí? Ya lo han usado, ¿o no? No lo han usado. Un AGC. Básicamente un amplificador X va a ajustar su ganancia dependiendo de los requerimientos de la entrada. Si la entrada es muy pequeña, le va a dar una ganancia, digamos 100. Si la entrada es muy grande, esa ganancia podría bajar a 10, por ejemplo, para mantener una salida de nivel estable. ¿Sí? ¿Ya han visto eso? Por eso es que no me gusta que se queden solo con simulaciones, hay que tocar. Bien, eso hacen las antenas de telefonía móvil. Las antenas de telefonía móvil, su intención es darle cobertura a todos los usuarios de una misma compañía que estén cerca de su celda de cobertura. Ahora, es común o es de esperar que esos usuarios no van a estar todos juntos pegados frente a la antena. Se supone que se ofrece movilidad. Si hablamos de una celda que tiene una cobertura de 5 kilómetros, será lógico pensar que habrán usuarios a 1 kilómetro, a 500 metros, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, etcétera, etcétera. Si a todos les damos la misma potencia para poder alimentar o darle servicio a los que están en el borde de la celda, lo que va a pasar es que los que estén más cerca, ¿qué va a suceder con ellos? Se van a cocinar más rápido. Entonces, el sistema debe implementar algo para dar la potencia que requiera cada uno de los usuarios que se quieran comunicar con la red. Eso es un sistema realimentado. Dependiendo de lo que le llegue, el nivel de información que le llegue, así va a ajustar su salida, ¿sí? Su salida como tal, y así va a ser el nivel o la intensidad de señal que se le va a proporcionar. Otra cosa que afecta estos niveles de señal o de intensidad son las variaciones climáticas. Cuando llueve, cuando hay tormentas eléctricas, etcétera, etcétera, todas esas características de propagación se alteran y el sistema debe autoajustarse para poder contrarrestar todas esas degradaciones. Matemáticamente, aunque no los vamos a ver, se representa a través ya no solo de una suma de una operación de convolución, sino que de dos. Claro, ya definir estos parámetros es otra historia, pero con que se queden con la idea es suficiente de entender. ¿Cuál es la diferencia entre un filtro FIR y un IR y sus características básicas entre unos y otros? No nos vamos a meter a implementar. Menciona, hay un montón de definiciones que andan por ahí dando vueltas, algunas se toman más que otras. Este señor lo definió como un dispositivo que discrimina acorde a algún atributo los objetos aplicados a su entrada. Otro señor en el 2004 dijo que es el procesamiento sobre una señal en el dominio del tiempo que ocasiona algún cambio en el contenido espectral de la señal original con el objetivo de reducir o filtrar ciertos componentes espectrales no deseados. Este otro señor dice que la aplicación de un sistema discreto LTI es dejar pasar ciertos componentes de frecuencia de una secuencia de entrada sin ninguna distorsión, si es posible, y bloquear los componentes bloquear otros componentes de frecuencia. ¿A qué le habían llamado distorsión? La pérdida de datos. A la alteración de cualquiera de los tres componentes básicos, de la variable básica de señal, ¿no?
a la alteración de la amplitud, de la frecuencia o la fase no lineal de un sistema como tal. Eso es para nosotros la distorsión. Nosotros diremos que es la separación de señales, bueno, los objetivos de los filtros para nosotros, y entonces lo vamos a ver porque es como se han demostrado a lo largo de esta y otras asignaturas. Diremos que los objetivos de los filtros son separar las señales que han sido combinadas. Claro, nosotros no hemos usado esta palabra. ¿Qué palabra hemos usado nosotros? Multiplexados. Señales que han sido multiplexadas. O la restauración de señales que han sido distorsionadas de alguna manera. ¿Se acuerdan que les dije que el trabajo más difícil en todo sistema de comunicación lo tiene el receptor? Estas dos cosas se hacen en el receptor. En el transmisor lo único que se hace es recibir la información mensaje, acoplarla para poder inyectarla al canal, cualquiera que sea, y transmitirla. A lo largo del canal se va a distorsionar o se puede combinar con otras señales propias del mismo sistema, y todo eso va a provocar distorsión o combinación con otras señales. Por ejemplo, siguiendo con la historia celular, los transmisores celulares en el formato GSM procuran combinar siempre hasta 8 usuarios. De los 8 usuarios, enviarlos en un solo paquete hasta el nodo destino. El nodo destino está asociado con el servicio que se le demande a la red. ¿Qué servicio le demandan ustedes a la red celular? ¿Qué le demandan a la red? Servicio. Una llamada de voz. Por lo general no le van a hablar por teléfono a alguien que está a la par de ustedes. Y que normalmente conexiones hacia otras redes, conexiones a la red fija, y lo que reciben el chequecito mes a mes, conexiones internacionales. ¿Ya? Todos esos servicios no salen de la torre con la que están comunicados, nacen de un nodo central del operador y desde ahí que se distribuyen a cualquiera de esos destinos. Entonces, antes de llevarlos, se juntan, se multiplexan hasta 8 usuarios, o también le pueden pedir enlace de datos de internet. Se unen o se combinan esas 8 señales y se llevan hasta el nodo central. Es en transmisión, en recepción vienen los 8 agrupados, y para el teléfono en particular que tengan ustedes con el servicio activo, esas señales deben separarse y darles a ustedes solo lo que están esperando. A eso se refiere con la separación de señales que vengan combinadas. Por lo general, la combinación o la multiplexación será parte del diseño del sistema. Y la otra es un poco más complicada, porque es eliminar distorsiones. Este es otro mundo, la eliminación de distorsiones, porque implicará eliminar distorsiones de amplitud, distorsiones de fase o distorsiones de frecuencia. Esos son algoritmos más complicados de procesamiento digital de señales. Ecualización tiene que ver con esto, pero aparte de eso, con cualquier otra combinación posible.